Hola, buenas. Aquí estamos avanzando en nuestro recorrido por la historia de la música del 19 y después de un par de semanas en las que hemos estado examinando aspectos de la vida musical en la década de los 30 a los 40, ahora estamos como a mitad del siglo XIX. Y bueno, vamos a hablar de un autor y de un momento operístico que es bien conocido, pero que tiene muchísimos significados y que la tenemos muy presente. Muy presente me refiero, no sé si en vuestra vida, pero por lo menos en la vida musical europea. Porque muchas de las cosas que vamos a desarrollar en la clase de hoy son elementos constitutivos de nuestra propia vida operística. Hoy hablemos de Wagner. Dedicaremos la última parte de la clase a hacer una especie de contraparte, de comparación con el otro monstruo de la música operística de la segunda mitad del siglo XIX, que es Verdi. Y para empezar a hablar de Wagner, me gustaría que nos situásemos en uno de los aspectos que estuvimos hablando hace un par de semanas, cuando resumíamos la evolución de la música del 19 en 6 o 7 puntos. Creo que el último punto hablaba sobre la evolución de las tradiciones operísticas en el 19. Y ahí explicábamos cómo en la primera mitad del siglo XIX las dos tradiciones operísticas existentes, que eran la ópera italiana y la ópera francesa, que ambas habían nacido en el siglo XVII, eh, digamos, tenían tendencia como a fundirse y a encontrarse. Esto lo veíamos en las biografías de gente como Rossini o como Donizetti. Rossini, después de triunfar en los escenarios italianos y a partir de Italia, pues en todo el mundo, se instaló en París, tradujo algunas de sus óperas al francés y finalmente compuso su última ópera en francés, que es el Guillaume Tell. Es un compositor italiano que se integra, pero no solamente se integra a él, sino parte del lenguaje belcantista lo integra también en la tradición francesa, abriendo nuevos horizontes. Algo parecido es el caso de Donizetti, que va a estar desde los años 40, digamos, como a dos barajas, trabajando para la escena italiana y trabajando también para la escena parisina, componiendo ópera comique, componiendo grand opéra y todas estas cuestiones. Escuchábamos un poco de la Favorite en su versión italiana y todo esto. Quizás el compositor que mejor representa esta fusión de lo italiano y lo francés sea un compositor alemán. Esto es un poquito paradójico, pero uno de los compositores más famosos de la ópera del siglo XIX y muy olvidado hoy es Meyerbeer. Meyerbeer era un judío berlinés que se inició su carrera operística escribiendo óperas en italiano, pero luego se instaló en París y se convirtió en el gran compositor de la ópera francesa. Su música no se interpreta mucho hoy porque es muy complicada, porque es muy exigente y además porque es un compositor que tuvo muy mala fama, ya que las generaciones de críticos y de compositores de finales del siglo XIX, que estaban totalmente imbuidas de nacionalismo, miraron a este hombre con muy malos ojos, porque era esencialmente un cosmopolita. O cosmopolita es una palabra que hoy tiene como unas resonancias positivas, pero no así en el XIX. Era un déraciné, una persona sin raíces. Y el que fuese judío tampoco ayudaba mucho, porque el antisemitismo del siglo XIX, una de las cosas de las que acusaba a los judíos es no tener una nación, no tener una patria, ¿eh? Ser errantes. En la mala prensa de Meyerbeer tuvo mucho que ver el propio Wagner, del que ahora hablaremos, que ya sabéis que era muy antisemita, y que publicó un panfleto en que se metía muchísimo con Meyerbeer, que se llamaba El judaísmo en música, y que es una diatriba en contra de todos estos compositores cosmopolitas. Porque en la segunda mitad del siglo XIX, y a esto vamos, a esto es lo que vamos, estas tradiciones operísticas nacionales que estaban disolviéndose van a tomar más fuerza. Y además van a tomar un contenido ideológico más fuerte porque van a estar impulsadas por doctrinas nacionalistas. Antes eran
nacionales ahora son nacionalistas, o sea, la ópera italiana y la ópera francesa empiezan a revestirse con un prestigio nacionalista, al mismo tiempo que países que no tenían tradición operística importante van a crear sus propias tradiciones operísticas nacionales. Así aparecerá Verdi en Italia, como máximo ejemplo de la italianità del canto, Gounod en Francia, o la figura que va a ocupar el centro de nuestra clase de hoy, Wagner en Alemania. Que Wagner no redefine la tradición operística alemana, sino que la inventa. Es decir, la ópera alemana es una invención de Wagner a partir de unos precedentes menores, por decirlo así. Digamos, esta aspiración a contar con una ópera nacional no solamente ocurre en estos tres países, sino que en todos los países europeos, o más, en todas las comunidades que aspiraban a ser una nación, el sueño de contar con una ópera nacional siempre estuvo presente. Entonces los compositores españoles luchaban por crear una ópera española, o los húngaros, o los polacos, o los checos, o los argentinos, o los... digamos que desde 1850 hasta 1950 el mito de la creación de una ópera nacional estuvo rondando los sueños de los compositores de todos los continentes. Bien, pero vamos a hablar de Wagner, que es un tipo muy interesante y que es una figura crucial para entender lo que pasó en la ópera del siglo XIX y para lo que pasa en la ópera ahora, en el siglo XXI. Sin duda, nos puede gustar más o nos puede gustar menos su música y su producción, pero fue el gran innovador de la ópera europea en la segunda mitad del siglo XIX. Y después de Beethoven fue el gran mito musical del XIX. Ya hemos visto cómo a Beethoven se le adoraba como si fuese un dios. Pues el único compositor que logró en el XIX un culto parecido fue sin duda Wagner. Lo que pasa es que si Beethoven era universalmente reconocido como genio, Wagner estuvo en medio de acerbas polémicas sobre su obra, sobre su figura y sobre su producción. En la obra de Wagner, digamos que se juntan tres elementos, aquí lo pongo aquí. En primer lugar, el interés por la cuestión teatral. Wagner era un hombre de teatro y estaba obsesionado por la cuestión del teatro. Ya veremos eso cómo se refleja en su obra. En segundo lugar, la herencia beethoveniana y la herencia sinfónica beethoveniana especialmente. Cosa que tiene muy presente, aunque él no componga sinfonías, pero tiene muy presente la tradición sinfónica beethoveniana, como hablaremos. Y luego, Wagner era un intelectual de ideas en muchos aspectos despreciables. Hablamos, por ejemplo, de esta cuestión racista, política, tal. Pero digamos que esos aspectos nacionalistas y antisemitas de Wagner no nos deben ocultar que en el XIX era el máximo ejemplo del progresismo musical. Porque el progresismo político estuvo también muy imbuido de estas ideas que estoy describiendo. Pero no vamos a entrar ahí, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir? Que este era un intelectual y estaba muy preocupado por las cuestiones filosóficas, muy influido por la estética de Schopenhauer y escribió mucho. Además de óperas, escribió muchísimos ensayos para explicar lo que hacía, ¿no? A Wagner se le adoró y se le adoró hasta extremos a veces caricaturescos, pero es que era una figura que buscaba esa adoración. Yo creo que a mí me resulta un personaje muy antipático, pero porque era como un genio autoconsciente, ¿no? Beethoven, digamos, recibió esa calificación, esa concepción de genio a partir de su entorno. Wagner promocionó su visión como genio porque él era muy consciente de su genialidad y de la importancia que él tenía en la historia y la influencia que tenía en el devenir de la humanidad occidental. En cierto modo, era lo que Nietzsche llamaba
y lo llamó a partir de la propia figura de Wagner. Wagner es un modelo de este pensamiento nietzscheano, lo que Nietzsche llamaba un superhombre, un superhombre. Es decir, el ser humano que está por encima de la moralidad y de la y de la en fin, del común de la vida, del común de la moralidad de la época. Bueno, algunas fotografías de, mira, este es Wagner con su esposa, que era la hija de Liszt, Cosima. Ya sabéis que a Wagner se le vincula mucho con el nazismo. La responsable de esa vinculación fue Cosima, que vivió muchos años después de Wagner y que sí conoció a Hitler y le abrió las puertas del mundo wagneriano a este señor. Bueno, que a Wagner se le hicieron muchos monumentos, hubo mucho merchandising de su obra, se escribieron muchísimos textos explicándola, sirvió de inspiración para poetas, para pintores, para dramaturgos, para todo tipo de personas. Se rodeó de una corte tremenda de admiradores que todos estaban apasionados por su música y por su figura. Y al mismo tiempo fue un compositor muy odiado. Sobre todo porque, por ejemplo, en Francia, Wagner era visto como el ariete cultural del nuevo imperio alemán. Ya sabéis que Alemania, que no existía hasta el siglo XIX, va unificándose poco a poco y en 1870 se produce la unificación y la constitución del segundo imperio alemán. El tercer imperio, el tercer Reich, es lo de Hitler y esto, ¿no? El segundo, ¿no? Y coincide este auge nuevo de Alemania con el triunfo de Wagner y su música. Entonces muchos ven en Wagner como una especie de embajador de esta nueva preponderancia alemana y esto pues no les gusta. Hay muchas caricaturas sobre Wagner. Esto no, aquí no es Wagner, este es Bismarck. Y la portada de esta revista satírica dice un nuevo truco y es Bismarck, el canciller, que prepara un cepo para atrapar a Francia, que es el gallo Lecoq. Y aquí no se ve muy bien, pero en el cepo están escritas los títulos de las óperas de Wagner. Es decir, el triunfo de Wagner en París era visto como un insulto o como una rendición, como si Wagner y sus óperas fuese una especie de caballo de Troya en el que se iban a introducir los dominantes ejércitos alemanes en la capital francesa. Caricaturas también aquí de Wagner y de endiosamiento, a ver cómo se dice esto, endiosamiento, eso. A mí me ha costado muchísimo. El endiosamiento, bueno, esto, ya lo sabéis, que debería cortar esto, ¿no? Bueno, es lo mismo. Que adoraban mucho a Wagner, que lo idolatraban los franceses y para algunos eso era como una derrota y un deshonor para la patria. Bueno, Wagner compone sus cositas y como hemos dicho, él inventa la tradición operística alemana, pero no parte de cero, sino que parte de algunos elementos previos. Claro, géneros dramáticos musicales en alemán ya existían antes que Wagner y él parte de ahí, concretamente de pues, el vehículo de esta especie de ópera alemana que ya conocemos, que es el Singspiel. El Singspiel era la ópera comique alemana, o dicho de otra manera, era la zarzuela alemana. Todas estas obras tan bonitas de Mozart, como el Rapto en el Serrallo o la Flauta Mágica, en las que se alternan las partes cantadas con las partes recitadas, son Singspiele. Particularmente fueron inspiradores para Wagner los Singspiele de Karl Marie von Weber, y especialmente uno que se llama Der Freischütz, el cazador furtivo, del año 1821. ¿Y qué le gustaba a Wagner de esto? Primero, bueno, es una obra magnífica, si no la conocéis debéis conocerla, pero le gustaba sobre todo el tono popular y las resonancias sobrenaturales que esta ópera comique, este Singspiel, tiene.
Pero en realidad, si a algo se parecen las primeras óperas de Wagner, no es a Carl von Weber, sino a lo que se parecen las primeras óperas de Wagner es a la Grande Opéra francesa. Esta es una influencia que Wagner nunca reconoció. Wagner escribió mucho acerca de sí mismo, escribió una autobiografía, él contaba, explicaba cuáles eran sus orígenes artísticos. Evidentemente, él nunca reconoció que debía mucho a la ópera francesa, que él conoció de primera mano, primero porque estaba difundida por toda Europa y segundo porque él vivió en París y quiso triunfar en París. Y paradójicamente, el autor que quizás más le aportó a Wagner fue Meyerbeer, al que odiaba por sus orígenes raciales, entre comillas, y sobre todo odiaba porque él creía que no le había ayudado mucho cuando él intentaba abrirse paso en la escena parisina. Pero la Grande Opéra francesa, desde Guillaume Tell, que es quizás la obra que inaugura esta Grande Opéra en adelante, se caracteriza por la majestuosidad escenográfica, el derroche de medios, las innovaciones en cuestiones teatrales, de iluminación, de incorporaciones de muchos elementos coreográficos, ambición, digamos, en el planteamiento teatral. Y eso se ve muy bien en los dos grandes éxitos de Meyerbeer, que no he mencionado antes, que son Robert le Diable y Les Huguenots, los Hugonotes y Roberto el Diablo. Pues si tú coges las primeras óperas de Wagner, especialmente las muy primeras, como Rienzi, por ejemplo, el modelo más cercano a estas primeras óperas de Wagner es esta Grande Opéra francesa. Elementos de esta Grande Opéra también se ve en sus primeras obras importantes, que son, como sabéis, tres. Las que se han llamado tradicionalmente las óperas románticas de Wagner: El holandés errante, Tannhäuser y Lohengrin. No son las primeras cronológicamente, porque tiene algunas obras que ha hecho antes, como Das Liebesgut o el Die Feen o esta de Rienzi que he dicho, pero son las primeras, digamos, que están en repertorio, porque tienen ya muchos elementos que son muy característicos de la estética wagneriana. En primer lugar, todas sus óperas están basadas en mitos y leyendas nórdicas. Le interesa mucho ese mundo de la mitología y de la leyenda. En segundo lugar, todas sus obras están... Sabes que él, además de escribir la música, escribía el libreto, era el responsable del libreto. Eso es una cosa que han hecho muy pocos compositores. Y digo que escogía los temas de leyendas nórdicas. Y en segundo lugar, que se me ha ido de la cabeza. Ah, sí, pues digamos que hay un tema recurrente en sus obras que es la redención por el amor. El personaje protagonista es un personaje atormentado, condenado por hechos que ha realizado, y esa condena solamente se puede ver redimida por una mujer que se sacrifica por él. Aquí los psicoanalistas pueden hacer análisis muy profundos de que llevaba a Wagner a esta obsesión por el sacrificio femenino para la salvación del hombre. Y bueno, de esto se ha hablado mucho y se ha analizado en muchos términos, ¿no? Otra característica de estas óperas es que poco a poco se van disolviendo los números. Los números, me refiero, las óperas tradicionalmente estaban divididas en números: el coro, el aria, el recitativo, tal. Y aunque en estas óperas aún se conservan números, pero el camino es de una progresiva, digamos, afianzamiento progresivo de una continuidad en el discurso musical, que es un ideal que Wagner va digamos, a consagrar en el futuro. No sé si conocéis estas obras. Si no las conocéis, vedlas, escuchadlas y cantadlas si os apetece. Vamos a centrarnos a hablar en, digamos, las óperas de madurez de Wagner, lo que él llamaba sus dramas musicales. Como he dicho, Wagner era un tipo revolucionario. En el año 1848
como decía Marx, el fantasma de la revolución recorrió Europa. Hubo revoluciones liberales por todos sitios. Entonces estaba Wagner de director de la ópera de Dresde. Y como era un bullanguero, pues enseguida salió a la calle, a las barricadas, allí a luchar para acabar con el régimen absolutista y poner una cosa democrática y popular. Esa revolución fracasó y Wagner tuvo que exiliarse. Estuvo exiliado en Suiza y lo primero que hizo en Suiza fue escribir 3 ensayos que son muy importantes para el desarrollo posterior de su ópera. En el año 49 escribió Arte y Revolución y Obra de Arte del Futuro. Y en el año 51 su ensayo más gordo, que es Ópera y Drama, donde, digamos, enuncia su teoría del drama musical. Oye, daos cuenta los títulos, ¿eh? Arte y Revolución, Obra de Arte del Futuro. Toma ya. De modo que a partir de este momento Wagner deja de componer óperas. Deja de componer óperas y se dedica a componer dramas musicales. Y diréis, pues no es lo mismo. No, señores. Y él tenía muy claro que no era lo mismo una ópera de un drama musical. Vamos a explicar lo que era un drama musical, pero tened presente lo que era una ópera en el siglo XIX. En el siglo XIX la ópera era el espectáculo público más exquisito y por antonomasia. El centro de la vida social, pero era un espectáculo, el de la ópera, un poquito frívolo. Las grandes familias tenían sus palcos, iban cotidianamente allí, un poquito como quien tiene un apartamento en Benidorm, es decir, va y si había 10 representaciones de la Traviata, pues iban a las 10, pero iban, entraban, salían, ligaban, se tomaban una copita, hacían vida social, era algo así, ¿no? Eso a Wagner no le gustaba nada, como ahora veremos, ¿no? Además, la ópera era el resultado de un trabajo de acumulación de muchos artistas. Había un señor que escribía el libreto, otro señor que le ponía música, otro señor que hacía la escenografía, otros señores que interpretaban lo que estaba allí hecho. De modo que el resultado final, lo que se veía en los teatros, era como una suma un tanto casual del trabajo de mucha gente. Wagner dice que él no quiere hacer óperas, sino que va a hacer dramas musicales. Y un drama musical es una Gesamtkunstwerk, es decir, es una obra de arte total. Vamos a tratar de explicarlo esto claramente. Según Wagner, en una ópera intervienen muchas artes distintas. La música, la literatura, el teatro, la pintura, la danza. Pero todas esas artes deben estar supeditadas a un elemento superior que él llama el drama, que es la esencia, la finalidad última del espectáculo, el sentido profundo de lo que se quiere transmitir. Por lo tanto, no hay ningún elemento que sea predominante, sino que están todos sometidos a la consecución de ese drama. Dicho de otra manera, lo que estaba reclamando Wagner, voy a ser vulgar, o sea, voy a evitar pues, todos estos discursos que son discursos del idealismo alemán. Lo que estaba buscando Wagner es, vamos a decir, un control total del espectáculo, una coordinación artística del espectáculo. Eso no nos parece extraño, porque cuando vamos a un espectáculo de ópera actualmente hay un director de escena y un director musical, pero que el que más o menos determina lo que vamos a presenciar es el director de escena. Bueno, quiero decir, es la gran estrella hoy en día, ¿no? Digamos que él fue precursor de esto, de la idea de que el espectáculo operístico era un espectáculo que había que ser concebido globalmente, que era una Gesamtkunstwerk, que era una obra de arte completa y no una suma de partes desarticuladas, ¿no? El segundo aspecto que quiero yo comentar, porque es muy importante, es que el drama musical, según Wagner, el drama musical no era una continuación de la historia de la ópera, sino, ojo al dato, una continuación de la historia de la sinfonía. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sabéis que todos estos compositores de influencia germánica estaban
absolutamente sometidos al culto a Beethoven. Estaban emocionadísimos con Beethoven y sus cosas, ¿no? Y también sabéis que hubo un debate acerca de qué hay que hacer después de Beethoven. Que algunos creían, los formalistas, que había que seguir componiendo sinfonías y cuartetos y sonatas. Pero Wagner no. Wagner pensaba que la música tenía que, la música instrumental, aliarse con la palabra para permitir el progreso del arte del sonido. Vamos a ver. Lo voy a explicar de otra manera para que se entienda mejor. Según Wagner, en sus 9 sinfonías, Beethoven había llegado a la culminación del arte sinfónico. No tenía sentido escribir más sinfonías porque, digamos, no se podía hacer mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer después de la sinfonía? Pues según Wagner, lo que hay que hacer después de las sinfonías, el propio Beethoven lo había dicho. Porque la 9ª sinfonía, en su 4º movimiento, introduce un coro. ¿Sabéis por dónde voy? El famoso himno de la alegría. Es decir, introduce un texto y, desde el punto de vista de Wagner, lo que pretendía Beethoven transmitir con ese gesto es que en adelante había que continuar por ese camino, utilizando la música sinfónica junto con el texto literario. Por lo tanto, el que hacía de verdad caso a Beethoven y continuaba su legado, el que era el heredero de la sinfonía beethoveniana, era él cuando componía dramas musicales. Y por eso el drama musical no viene de la ópera, sino que viene de la sinfonía. Esto es una operación muy interesante y muy inteligente, porque lo que hace Wagner es reclamar para sí el prestigio intelectual y el prestigio estético que tenía la sinfonía beethoveniana. Y decir, el heredero de Beethoven soy yo. Esto tiene muchas implicaciones y ahora vamos a ver un par de ellas enseguida. En primer lugar, la primera implicación de todo esto es cómo se construye la música. Ya sabéis que uno de los elementos esenciales del discurso wagneriano, del discurso musical, es el uso de los leitmotivs, los leitmotiv, los motivos conductores. Un motivo conductor es una célula melódica que se identifica con un personaje, con una acción, con un pensamiento y que va reapareciendo a lo largo de toda la obra. Pensad que el drama musical ya no existe en los números, es del tirón. Desde que empieza el acto hasta que termina, la música no para, ¿vale? Y esa música está construida por el entrelazamiento de los distintos motivos conductores. Cuando alguien, por ejemplo, vamos a ver, un motivo del anillo del Nibelungo, que es el motivo de Sigfrido. Sigfrido es un personaje. Esto es un poquito como una banda sonora, o mejor dicho, las bandas sonoras imitan estos procedimientos wagnerianos. Cuando aparece un personaje, o se piensa en él, o se le anuncia, suena en el tejido orquestal el motivo que lo identifica. Eso pasa con los personajes, con las acciones, con los sentimientos, con las situaciones. En una obra como El anillo del Nibelungo hay centenares de motivos que se van entrelazando y ese entrelazamiento de motivo es lo que forma el tejido musical de la obra. La organización de la forma musical se hace a partir de la lógica motívica. Y en cierto modo un drama musical es como una especie de gigantesco desarrollo de una forma sonata, porque lo que hace es precisamente eso, trabajar el desarrollo motívico, el thematische Arbeit, el trabajo motívico. Es una de las consecuencias de esta afiliación beethoveniana con la sinfonía. La segunda es que la frivolidad con la que se asistía a los espectáculos operísticos, Wagner quiere eliminarla. Él quiere que la gente esté en los teatros de ópera con la compostura, con la atención, con la concentración con la que asistía a los espectáculos sinfónicos, ¿no?
Y como los teatros eran, digamos, lugares frívolos, él consiguió que el rey de Baviera financiase la construcción de un teatro diseñado por el propio Wagner y pensado para que se interpretasen en las mejores condiciones sus óperas, sus dramas musicales, perdón, no solamente las mejores condiciones escenográficas o musicales, sino las mejores condiciones de escucha. Él quería determinar en el diseño del teatro la manera en que el público iba a asistir a las representaciones y a escuchar sus obras. Mira, este es el teatro de Bayreuth, que todavía existe, que todos los veranos hace el famoso festival Wagner de Bayreuth. Bueno, no sé si yo no sé si el verano pasado hubo, con todo estos líos que hay, pero bueno. Esto está en una localidad de Baviera, en una colina que los wagnerianos llaman. Los wagnerianos son un poco sectarios, ¿no? Y ellos llaman esto la colina sagrada. Allí está enterrado Wagner, ahí está la casa en la que vivía, y allí suben en peregrinación para escuchar la música de su maestro, ¿no? El teatro fue diseñado por él y tiene un diseño muy interesante. Sabéis que los teatros del 19 eran teatros que se llama la italiana, como el Teatro Real, el de la Zarzuela, el teatro, en fin, los teatros de Madrid antiguos, en general, los de Madrid o de cualquier otro sitio, el Teatro Arriaga de Bilbao o el Liceo de Barcelona. Ya sabéis que es así como un patio, una serie de palcos y tal. Ese tipo de teatro estaba muy bien porque si bien no se ve el escenario perfectamente de todos los sitios, sí permitía la vida social que era tan amada por los públicos de la época. Porque tú te podías entrar y salir del palco sin molestar a nadie, y visitar a la gente y para allá y para, ¿no? Eso no le gustaba nada a Wagner, porque además tenía muchas implicaciones sociales, la gente estaba sentada en función del dinero que tenía, y él, que era tan progresista, pues esto le parecía fatal. Así que diseñó un teatro con la estructura de los teatros griegos. Un escenario y un graderío que va subiendo. Aquí lo veis, como es el teatro de Bayreuth por dentro. Esto tenía muchas ventajas. La primera es que esto de entrar y salir y darte una vuelta y visitar a la novia no se podía hacer. Porque tú estás ahí metido en una de estas filas y tienes que ir sondado, que se dice, ¿eh? Para poder aguantar la función, porque no puedes salir al baño ni nada por el estilo. La segunda, y esto es muy importante para él, es que todos eran iguales ante el arte. No había diferencias sociales. Si iba el emperador, como fue en alguna ocasión, se sentaba en una de las filas como el humilde zapatero que accediese a estas funciones, ¿no? Después es un teatro muy poco decorado para lo que son los teatros del siglo XIX, porque Wagner impuso la costumbre de apagar las luces durante la función. Él no quería que la gente se distrajese con los terciopelos, con las lámparas, con los dorados, sino que estuviese concentrada la atención en el escenario, lo que ocurría en el escenario. Por eso se apagaban las luces y por eso no había elementos distractivos. Y luego otro elemento muy interesante para reforzar esta capacidad del público de estar atento es el diseño del foso. El foso en el teatro de Bayreuth no es como estas piscinas así que hay en los teatros habituales, sino que es un foso en escalera, que además está protegido por unos parapetos, tanto encima del director como en el escenario, son unos parapetos que impiden que el público vea, desde la sala no se ven a los músicos ni se ve al director, solamente se ve el escenario. Además, este tipo de diseño tiene otra ventaja, que es que los instrumentos más sonoros, los instrumentos de metal, están debajo del escenario, por lo que la proyección del sonido está tamizada por las maderas que hay encima. O sea que para los cantantes es más piadoso, no tienen que sobreponerse a lo que digamos, lo que está por la masa orquestal que hay por ahí, ¿vale? Aquí hay una foto de cómo va la orquesta, ¿no? Creo que es Wagner, el que está ahí dirigiendo, cómo están así que parece que se van al infierno.
y cómo están estos parapetos que impiden la visión de los músicos, ¿no? Los dramas musicales de Wagner son cuatro. Tristán y Isolda, que es del que hemos escuchado un fragmento. Los maestros cantores de Nuremberg. El Anillo del Nibelungo, que como sabéis es una tetralogía que está formada por cuatro óperas, vamos a decir. En realidad es un prólogo y 3 jornadas. El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Y Parsifal. Hemos escuchado un fragmento, creo, bueno, no sé lo que hemos escuchado, ni lo que escucharemos, lo que escucharéis, lo comentaremos en la parte de audición. Parsifal ni siquiera era un drama musical. Parsifal, como sabéis, trata el asunto del Grial, del Santo Grial, y Wagner lo calificó de de festival sacro escénico. Es decir, que era una cosa cercana como a ir a misa, ¿sabes? Una cosa parecida a hacer unos retiros espirituales, porque las verdades artísticas y humanas que allí se descubrían eran muy elevadas. Bueno, dejamos a este señor con sus cosas, de que se puede hablar muchísimo y es un tema apasionante, pero quiero hacer un contrapunto italiano, hablar un poquito de Verdi. Mientras Wagner estaba desarrollando toda esta teoría, había otro compositor que estaba haciendo cosas verdaderamente maravillosas en otro estilo. Hay que reconocer que en otro estilo. Y con grandes diferencias. La primera diferencia es que Wagner, hemos dicho que inventa la ópera alemana. Verdi lo que hace es continuar una tradición secular que es la de la ópera italiana. Y además siendo fiel a lo que había sido desde el principio el elemento central de la ópera italiana, que era la voz y el canto. Eh, Verdi, Wagner, perdón, era un señor muy obsesionado por las cuestiones teatrales, las escenografías, la dramaturgia, tal. Eh, Verdi no teorizó tanto sobre estos aspectos, pero era un hombre de un extraordinario sentido teatral y con una capacidad fuera de lo común para expresar las emociones humanas sobre la escena. Además, estaba muy interesado por la realidad contemporánea. No estaba, digamos, obsesionado por cuestiones mitológicas, sino que por el contrario, miraba, trataba de reflejar el alma de la gente que le rodeaba. A veces sus óperas tienen escenarios remotos, casi todas sus óperas son como dramas históricos, pero eso no nos debe confundir porque esos dramas históricos están ocultando asuntos contemporáneos. Ya sabéis que en la Italia de Verdi había mucha censura teatral todavía. Entonces muchas cosas que no se podían contar eh, situándolos en el presente, pasaban las censuras y se situaban en el pasado. Eso ocurría, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Bueno, hay muchas historias que se cuentan de Rigoletto, de Traviata, de tal, de cómo la censura prohibía representaciones porque estaban situadas cronológicamente muy cercanas. O sea, quiero decir, a ver, no sé si me explico. Un vale y máscara, aparece el asesinato de un rey. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Que en escena se presente un asesinato de un monarca. ¿Cómo se puede pasar eso por escena? Pues colocándolo en un lugar lejano y en una época lejana. Aunque el espectador comprende que eso es un disfraz realmente de cosas que está contando más cercanas. Es como el famoso coro de esclavos de Nabucco. Esos esclavos que claman por su patria fue bastante pronto comprendido como un coro que se refería a la actualidad política italiana, pero disfrazada de cartón piedra, por decirlo de una manera. Bueno, vamos allá. Verdi compuso 27 óperas. De su primera etapa, pues vamos a citar tres, como Nabucco, como Hernani, como Macbeth. Estos son los que se llaman los años de galera, los años en los que tiene que componer como hacía Donizetti, como hizo Rossini, tiene que componer de manera obsesiva e imparable para abastecer los teatros italianos que eran
ávidos consumidores de óperas nuevas. Si tú eras un compositor que te habías hecho un nombre, tenías que como cubrir todos los estrenos de todos los teatros en una producción imparable, con todo y con la consideración de que estas óperas primeras son irregulares, pues hay grandísimos títulos como estos que estamos señalando, ¿no? La culminación de este primer momento de la vida de Verdi como compositor de ópera está en su famosísima trilogía central, Rigoletto, Trovatore y Traviata. Esto está un poco en el cambio de siglo, en el cambio de la primera a la segunda mitad del siglo XIX, y el éxito de estas obras y su permanencia en los repertorios, y también, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, el desarrollo de los derechos de autor, que en esta época empiezan ya a desarrollarse, ya empieza a organizarse esto mejor con las editoriales, con Ricordi y con tal, le permite que en los años de madurez componga más pausadamente, componga menos y dedique más tiempo a cada uno de sus proyectos. Aquí cito 3 proyectos bien conocidos desde la época final: Aida, Otelo, Falstaff. Es que se puede decir muchas cosas de cada una de estas obras, pero no lo vamos a decir. Falstaff es su última ópera y es la que se abre un poco a muchas de las determinadas ideas que proceden del mundo wagneriano. Bueno, os resumo en un cuadrito unas cositas y ya cerramos el kiosco. ¿Cuál es la diferencia entre Wagner y Verdi? Compositores que son estrictamente contemporáneos, es decir, que nacieron el mismo año, y que son pues, 2 figuras descollantes en la vida musical de la Europa del momento. En primer lugar, las óperas o dramas musicales de Wagner nos presentan mitos, personajes legendarios, personajes un tanto monolíticos, mientras que en Verdi son personajes más de carne y hueso, nos identificamos mejor con esos seres humanos que están detrás. Lo importante en la ópera de Wagner es cómo se representan los ambientes, las atmósferas que crea. Aunque a él le interesaba mucho el teatro, en realidad sus óperas avanzan con dificultad. No son muy ágiles en el desarrollo de la dramaturgia. En cambio, en Verdi lo importante es esto, es las acciones. Las óperas de Verdi son muy divertidas porque pasan muchas cosas, hay muchos cambios y todo se enlaza con mucha fluidez. En tercer lugar es la cuestión de la concepción musical general. Wagner tiende hacia la unidad, hacer un discursos seguidos, mientras que en Verdi se mantiene la división tradicional del recitativo-aria, excepto quizás en su última ópera. Wagner, como hemos dicho, organiza su discurso a partir de los motivos conductores. En Verdi no hay motivos conductores, excepto en su última ópera, que es diferente en todo, pero sí hay temas recurrentes. Ama mi Alfredo aparece varias veces a lo largo de la ópera, de la Traviata, y eso le da mucha coherencia al discurso, pero no es un leitmotiv de esto, es otra cosa. El centro de la ópera wagneriana es la orquesta, el centro de la ópera verdiana es el canto. Lo que más nos mola de la ópera de Wagner es su música. De hecho, antes de representarse sus obras o fragmentos de sus obras se hicieron muy populares en las salas de concierto, y lo que Verdi nos ofrece sobre todo es teatro musical de la más alta calidad. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase.